Pues estamos listos para compartir con ustedes el título de esta conferencia titulado El caos de un mundo engañado. Lo que voy a compartir va a ser bastante crudo, supuestamente para mentes un poco más maduras, para personas que realmente han sido confundidas a través de la historia, principalmente en los últimos 2 siglos, con tantas ideologías, filosofías, movimientos políticos y pseudocientíficos que los seres humanos han tratado de experimentar para que de alguna manera descubrir cómo se puede mejorar a la raza humana. Sin embargo, todos estos experimentos e ideologías que la mayoría de los seres humanos han creído tener respuestas a sus problemas políticos, materiales, filosóficos y sociales, han culminado totalmente en un fracaso total. Esto nos va a demostrar al final de la conferencia que todo lo que el ser humano se proponga, aparentemente con buenas intenciones, como ahora la genética CRISPR que está tratando de extraer genes para sustituirlos y mejorar enfermedades, pues cualquier persona dice: hoy esto es maravilloso porque se van a evitar problemas de transmisión genéticas. Sin embargo, siempre detrás, desgraciadamente, de lo que aparentemente es bueno, se encuentra un cacahuate podrido. Se encuentra el gusano del diablo. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los seres humanos hemos sido engañados. Ahora, ¿por qué es esto? Simplemente porque el ser humano no es Dios. ¿Lo puedes entender? Tú y yo hemos nacido de una mamá, hemos crecido en diferentes medios sociales, religiosos, políticos. Los mormones nacieron bajo la cultura mormona, los budistas bajo el budismo, los del grupo terrorista Hamas desde los niños los adoctrinan a asesinar a los judíos, y depende del grupo social donde tú te hayas desarrollado, ese medio ambiente ha formado tus ideas, ha formado tu manera de pensar. Y cuando te enfrentas a un tipo diferente social que choca con tu cultura, con tus tradiciones, siempre hay oposición. Rápidamente el hemisferio occidental ha tratado de convertir al hemisferio oriental en el planeta Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, trataron los norteamericanos, ingleses, etcétera, etcétera, Europa, de convertir en el Medio Oriente a las tradiciones, la cultura y el capitalismo y la democracia de las naciones occidentales. Fue un fracaso, porque la cultura, la tradición, el idioma en el Medio Oriente nunca los vamos a cambiar. Y cuando no entendemos esto, es cuando viene un choque, una tensión tan tremenda que desemboca muchas veces en las guerras. Dice el Salmo capítulo 2, el rey David, haciendo una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes van a consultar juntos, o sea, las Naciones Unidas, la OMS, reuniones, tratados de paz, y todo esto, sin que se den cuenta, es contra Dios. Porque lo que están diciendo en todas estas reuniones o cumbres magistrales, nacionales, económicas o políticas, es: rompamos las ligaduras, tratemos nosotros como seres humanos de resolver el problema del medio ambiente, de la política, qué sistema de gobierno es el mejor, cuál es la mejor medicina, sin darnos cuenta que son problemas que van mucho más allá de la capacidad que tenemos nosotros para resolverlos. Y estamos en un siglo donde es un mundo como jamás se había desarticulado, un mundo que hemos alcanzado la tecnología más elevada de toda la historia humana, y que lo único que hizo fue ensoberbecernos y hacernos creer que en nosotros están las respuestas. Voy a enunciar y a enumerar algunas ideologías que considero
las que más influencia han tenido desde el siglo pasado. Número uno, la ideología del comunismo. Carlos Marx y Federico Engels publican en 1848 el Manifiesto Comunista, donde resumen con estas palabras que la historia es la historia de la lucha de clases. Carlos Marx, judío, nació en 1800, muere a los 64 años de edad, joven todavía, en la pobreza, y trata de percibir con una cosmovisión al mundo que el problema realmente del ser humano son las clases sociales. Y si la clase del proletariado trata de derrotar a la clase burguesa, que son los que él consideraba los ricos, el problema se iba a solucionar. Bueno, pues Marx publica después El Capital, y aquí el engaño consiste en hacernos creer que el problema humano es una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Sin embargo, llevado a la práctica esto por Nikolai Lenin, porque Marx muere y pasan como 60, 70 años hasta que entramos al siglo XX, cuando los zares rusos, que estaban completamente esclavizando al pueblo, el Nicolás II fue el último zar ruso, hizo y provocó la revolución bolchevique de Nikolai Lenin. Entonces este hombre levanta al pueblo en armas y pone en práctica la filosofía de Marx. Así que pasaron casi 70 años para que esta ideología marxista, leninista, o la dialéctica materialista, como también se conoce, fuera llevada a la praxis. ¿Y qué es lo que esperamos? Lenin comienza a implantar el comunismo y establece el siguiente principio. Estoy convencido, pocos meses antes de morir, que para que una revolución triunfe, tenemos que asesinar y eliminar al mayor número de personas. ¿Qué pasó después de que murió Lenin? Viene José Stalin, uno de los asesinos más grandes del siglo XX. Acaba matando a su propia familia con la paranoia que él tenía. Entonces, todo esto nos muestra claramente por qué en 1991 Gorbachev se presenta en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II a declararle al mundo: quiero confesarles que la ideología del comunismo ha fracasado. No es imposible que el ser humano pueda llegar a alcanzar una meta tan idealística y una meta tan utópica para poder cambiar la sociedad. Y cae el comunismo. El presidente Ronald Reagan, en aquel entonces de Estados Unidos, le ordena a Gorbachev que derriben el muro de Berlín, porque ya habían los comunistas separado la Alemania oriental de la Alemania occidental, y mataron cientos de familias por tratar de reunirse con su otra familia, porque estaba prohibido atravesar la pared intermedia de separación. El problema humano va más allá de la pobreza, y la Biblia nos muestra claramente la gran equivocación. Casi todos los gobiernos que caen bajo esta trampa, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué, habiendo demostrado la historia que una ideología como el comunismo ha fracasado, que no se puede implementar, que es completamente anárquica y esclavizante y totalitaria, por qué la quieren volver a desenterrar? ¿Por qué quiere el ser humano, con algo que ya me tomé esa medicina y no funcionó, por qué quiero volverme a tomar algo que ya me demostró que no me ayuda? Simplemente demuestra la incoherencia, la irracionalidad y el grado profundo de enfermedad de la mente humana. Estamos enfermos, o principalmente las clases que han tratado de poder implementar algo que no ha funcionado. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Proverbios 13, versículo 7, las palabras del hombre más sabio que la Biblia considera que ha existido
el rey Salomón. Y dice Proverbios 3:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Aquí nos cambia la perspectiva totalmente la Biblia. Tú ves una persona con un buen carro y una buena casa y se enfoca inmediatamente la persona. Esa persona que vive mejor que yo es más feliz que yo. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Hay pobres mucho más felices que las personas que consideramos, que por las casas y los carros y los viajes que ellos tienen son más felices. Muchas veces son los más miserables del mundo. Y la historia nos da otra vez testimonio de esto. Artistas, Elvis Presley, el rey del rock and roll, con 500 mujeres esperándolo para tener relaciones con él. ¿Cómo muere? Completamente drogadicto. Deja a su esposa y traiciona, se mete con relaciones homosexuales con su jefe de karate. Michael Jackson, el rey del pop, todo mundo, los jóvenes quieren ser como él, muere y se descubre que fue un pederasta que violó a más de 35 niños menores de 6 años de edad. Y podríamos enumerar cantidad de deportistas, cantantes, presidentes, personas que consideramos que porque tienen fama y porque tienen prestigio y popularidad son felices. La Biblia nos dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tenemos que cambiar y entender claramente la naturaleza humana. Dice Proverbios 19, versículo 1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. 1000 veces mejor ser pobre y honesto que rico y corrompido. Porque si en esta vida muchas de estas personas no han sido todavía castigadas, no se imaginan lo que les espera después de la muerte. En Mateo capítulo 20, Cristo, que el hombre más sabio que ha pisado este mundo, lo dice en estas palabras de una forma profética. Mateo 20, versículo 25. Jesús los llamó y les dijo, los gobernantes, escuchen esto fue dicho hace 2000 años. Jesús dice, los gobernantes de las naciones, todos se enseñorean de ellas. O sea, un gobernante tiene la tendencia de un gobierno totalitario, como lo fueron los Césares romanos, Alejandro el Magno, Nabucodonosor, los medio persas, los faraones de Egipto, los zares, los Césares romanos. Siempre tienden los gobernantes a dominar, a controlar, a explotar a la población, porque la tendencia del ser humano, cuando el ser humano es elevado a un nivel de autoridad y de poder, como lo tiene un líder de una nación, en ese momento Dios no diseñó la mente humana para que la mente humana experimente el poder totalitario, porque el resultado es la locura y la autodestrucción. ¿Me escucharon? El resultado de las personas con faraones egipcios, Alejandro el Magno, Lenin, Hitler, Mussolini, el que tú me quieras mencionar, Gengis Khan, siempre se enferman porque la mente humana no soporta cómo manejar el poder total. No fue diseñada la mente para que pudiéramos experimentar esa grandeza tan impresionante. Número 2, la teoría de la evolución. Carlos Darwin, 1859, escribe su libro El origen de las especies, postulando la famosa teoría de la evolución. Se enseñó durante todo el siglo XX y actualmente todavía en algunas universidades, esto es inconcebible, se sigue considerando, engañando a los estudiantes y a la gente, como algo científico. Y tú compras revistas como National Geographic, programas como Discovery Channel, y no, esto es algo científico. Por el amor de Dios, cambien el nombre de teoría, porque si se sigue postulando como teoría,
es mera especulación, hipótesis, filosófico. Y además, cuando se descubre el ADN, 1954, por el doctor Crick y el doctor James Watson, premios Nobel de medicina, echa completamente por la borda la famosa teoría de la evolución. O sea, la genética demuestra que el famoso eslabón perdido no está perdido, porque en el genoma humano no hay un eslabón perdido. Jamás mezclarás a un caballo con una burra, porque van a ser una mula híbrida por haber violado las leyes de la genética de los equinos. Un perro nunca se va a cruzar con una gata, ni un gato con un ratón, ni un rinoceronte con una leona. Ahora, esto nos demuestra claramente la imposibilidad de una teoría pseudocientífica que se seguía enseñando y siguen enseñando la mayor parte de los ateos. Voy a ver el ateísmo más adelante. Pero son mentes enfermas que se encasillan y se encarcelan, no ven las evidencias de la genética, no ven las evidencias de la biología. La biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impedirán la evolución. La primera y la segunda ley de la termodinámica, señores físicos, matemáticos que nos acompañan, ¿qué enseñan las leyes de la termodinámica? Por el amor de Dios. La segunda ley, que todo sufre un deterioro, todo se echa a perder, no hay nada de evolución para arriba, todo es hacia abajo. El sol pierde millones de toneladas de masa cada segundo. Y cuando se demuestra que el universo tuvo un comienzo y que no es eterno, la teoría de la evolución desaparece física, biológica y genéticamente. ¿Por qué? La quieren seguir enseñando por una simple razón, porque la otra opción es la Biblia. Deja tú la evolución, ¿qué vas a hacer? ¿A qué Dios te vas a volver? Adoraos un Dios empírico. Como evolucionista tienes que ser humanista. Produjo también el empirismo, el ateísmo y el existencialismo. La mayor parte de los ateos creen en la evolución, son humanistas, empiristas, ateos y existencialistas. La filosofía de Jean-Paul Sartre, en su libro La náusea y el muro, 1960-63 en Francia, que muere, y antes de morir Sartre, el más grande ídolo ateo después de Nietzsche en el siglo XX, le dice a su hija: hija, durante toda mi vida he tratado de pelear con un Dios que no existe. Mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. Si no existe, ¿para qué peleé contra Él? O sea, insostenible el ateísmo filosóficamente. Pero no nos ponemos a pensar. Lo aceptamos, mi maestro lo dijo. Y mi maestro es muy inteligente. Y hemos llegado a lo que se conoce como la espiral del silencio. Tú vas a una fiesta hoy en la noche y hay 10 personas. Son conocidos, algunos amigos, pero tú no sabes cómo piensan las 10 personas. Y de repente uno se levanta y dice: no, Israel es un genocida. Inmediatamente piensas, esa persona es un antisemita. Pero nadie en tu grupo de personas, de 10 personas en la mesa, nadie lo contradice. Todos se quedan en silencio. Te despides en la noche, muchas gracias, vas con tu esposa de regreso a tu casa y vas en el camino en tu auto. ¿Por qué yo lo permití? ¿Por qué no dije en contra algo de lo que se expuso? Y la razón es porque tenemos siempre miedo de ir en contra de la mayoría. Y si la mayoría creemos, como nadie contestó, de que realmente es antisemitismo, no quiero luchar contra la mayoría. Y se llama conformismo, señoras y señores. Llegamos al conformismo, la espiral del silencio. Nos da miedo expresarnos. Me da miedo decir a mi maestro: estás equivocado. Porque la mayoría va siguiendo eso. Cuando vinieron los nazis, que vamos a hablar más adelante, en el nazismo, 1943-44, millones de personas venían, jóvenes que no querían en eso, pero bien atado la gente: ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Y levantaban la mano porque no querían ir en contra de la mayoría.
Entran las jovencitas de 15, 17 años a oír a Luis Miguel o a Ricky Martin. Se quitan el brasier, se quitan la ropa interior porque entran y no pensaban hacer eso, pero el ambiente colectivo, se llama psicosis colectivo, las hace participar para no ir en contra de la mayoría. Todos estos fenómenos sociológicos son importantísimos para entender por qué estas falsas teorías, comunismo, evolución, que es nuestra segunda postulación actualmente, es realmente aceptada por la mayor parte de las personas. Y esta teoría de la evolución consiste, ¿verdad?, claramente en que se ignora los elementos del ser humano. Dice en primera de Tesalonicenses 5:23 la Biblia: para que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles a la venida de Cristo. Damas y caballeros, señores psicólogos, psiquiatras, pensadores, genetistas, ¿qué hombre puede realmente saber los elementos que forman al ser humano? Nadie más que el Creador. Si yo tengo un Volkswagen y se me descompone, no lo llevo a la Ford, porque la Ford no sabe nada de Volkswagen. Lo llevó a la agencia que lo fabricó. Así, ¿quién nos fabricó a nosotros? ¿O te hiciste tú solo? ¿O a tu mamá salió de una gata? Tenemos que tener en cuenta que hubo algo que nos supera, que va mucho más allá de nuestra comprensión, que establece leyes cósmicas de diseño, de belleza en el universo, leyes que no cambian, que son completamente constantes, y gracias a las leyes del universo existe la ciencia. Porque los científicos no tienen más que observar los fenómenos y apuntar en la bitácora. Lo que no se puede observar, escúchame, señor científico y jóvenes, lo que no se puede observar ni demostrar en un laboratorio no es científico. Te mintieron, te engañaron. Y son hombres corruptos de entendimiento. Como no tienen otra alternativa, la siguen enseñando. La Biblia dice que somos espíritu, y por ser espíritu tenemos contacto con Dios. Un conejo, un chango nunca aprenderá a alabar a Dios. ¿Nunca has visto conejos? Alabaré, alabaré. ¿Por qué? Ni changos, ni simios, ni camellos, ni conejos. Es la característica intrínseca del ser humano que ya por lógica elemental y por mi clara razón me implica y me lleva a una dirección. Tengo que ser diferente a los animales, por el amor de Dios. No puedo venir de una amiba y a través del tiempo haber evolucionado y llegar a un ser humano cuando la genética me muestra que no se puede. Ahora se ha demostrado hace algunos años, el pelo de un caballo es diferente al pelo de una burra. Los pelos, el pelo de un perro genéticamente es diferente al pelo de una gata, el pelo de una gata al pelo de un ratón. En los mismos pelos se encuentra la diferencia entre todas las especies. Y hasta ahorita jamás se ha demostrado la mutación de una especie a otra especie, lo que se llama el eslabón perdido. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios. ¿Por qué? Decía Sigmund Freud, el doctor vienés, ¿cómo es posible que en los seres humanos, en todas las civilizaciones, en todas las tribus, en todas las culturas, hay ese impulso de adorar a algo o a alguien? Freud, en su libro Ello y Ella, concluye: es lógico que tiene que haber algo diferente a nosotros, porque el ser humano es incorregiblemente religioso. ¿De dónde es esa pasión del alma de adorar? Y si no conozco al Dios verdadero, adoro la luna, o me voy a Teotihuacán a recibir energía, o creo en la astrología, algo tiene que dirigir mi vida. Pues soy Géminis, tú eres Virgo, no nos llevamos. Y consulto en el periódico que dice mi astrología ahora, ¿verdad? Mis signos, horóscopos. No vayas al cine, pues no voy al cine. Estás creyendo en algo superior a ti, que es una estupidez. Es más fácil creer en eso que creer en Jesucristo. Increíble. Así es el ser humano. Veamos el ateísmo en tercer lugar. Es mi platillo favorito.
No cabe duda que el siglo XX, y lo digo porque yo fui ateo, a los 13 años me decepcioné de la religión, no de Jesús, porque jamás en el seminario salesiano me enseñaron a Jesucristo ni abríamos la Biblia. Me decepcioné del sistema de la religión, porque yo no conocía al personaje que se llama Jesucristo. Y me hice ateo, buscando algo en mi vida. Durante 10 años profesé el ateísmo, el empirismo, el humanismo y el evolucionismo, hasta que mi hermano comenzó a enseñarme la Biblia y caí de rodillas y reconocí que siempre fui un tonto y un soberbio en haber creído algo que no había ni siquiera consultado, que era realmente que Dios existe. El siglo XX es el siglo donde más ateos ha habido en la historia, el siglo pasado. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una correlación. Es el siglo donde todos los más grandes descubrimientos científicos y tecnológicos se descubrieron. Pero los seres humanos se envanecieron ante todo esto. En 1903, Henry Ford maneja el primer carro a 25 kilómetros por hora. 1906, los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1937-38, Roberto Oppenheimer, Enrico Fermi, alemanes e italianos respectivamente, bombardean el uranio 35, produciendo la fisión nuclear, produciendo la primera y la segunda bomba atómica. 1956, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la luna. 1970, el iPhone, el internet, y de los 75-80 para acá, ¿qué nos sorprende? Todos estos descubrimientos ensoberbecieron al ser humano. Continuemos. Bertrand Russell, les voy a mencionar los principales ateos del siglo pasado, todos hijos de Friedrich Nietzsche, que voy a hablar a continuación de él. Pero tenemos a Bertrand Russell, se casa 5 veces y le preguntan que por qué era ateo, porque no le convenía ser moral. Sam Harris, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, escribe el libro El Muro. Sartre dice, era mi autor favorito Sartre, y dice en uno de sus libros: yo veo el mundo como una pared y me desespera, dice Sartre, en su supuesta honestidad y fidelidad a sus pensamientos y a su filosofía. Veo una pared y veo como que me estrello contra ella porque está más alta que yo. Y dice, estos sueños los tengo continuamente y me doy cuenta que hay cosas que detrás de la pared existen, no sé qué son, pero mi mente finita y limitada no lo puede entender. Esa pared era Dios. Y él quería con su mente intelectual poder derribar a Dios. Tú no existes, pero se veía siempre enfrentándose con algo que se oponía, al grado que le dice a su hija antes de morir: he peleado contra alguien que no conozco, mi vida no tiene sentido ni propósito para vivir, que se le llama el padre del existencialismo. Lo tenemos también a Richard Dawkins, a Carlos Sagan, el más grande astrónomo del siglo XX, que también dijo: el universo no puede tener completamente ni origen ni nada. Sin embargo, Alberto Einstein, antes que Carlos Sagan, casi 45 años antes que él, Einstein dice: Dios no juega a los dados con el universo. Luis Pasteur, y antes de todos estos, Laplace, apúntalo, Laplace, uno de los más grandes científicos, Isaac Newton, que postula las leyes de la gravedad, escribe 3 o 4 ensayos acerca del libro del Apocalipsis. Blaise Pascal, científico, matemático francés. Einstein, aunque no era cristiano, pero no era ateo. Luis Pasteur, estas grandes mentes del siglo XVIII, siglo XVII, eran cristianos. Galileo Galilei, cristiano. Y llegamos al siglo XX y nos ensoberbecemos con el conocimiento. ¿Qué le pasó al siglo XX? Pues los descubrimientos, la fama y el poderío y el totalitarismo de los gobiernos comunistas hicieron que el hombre pudiera creer que podemos gobernar a los demás a través de nuestros sistemas de pensamiento. El papá de todos estos ateos, escuchen esto, fue el ateo Friedrich Nietzsche. 1844, muere en 1900
en el año 1900, a los 56 años de edad, muere de sífilis. Él escribe Así hablaba Zaratustra, fue un libro que lo leí como 5 veces, y El Anticristo. A los 45 años, Friedrich Nietzsche comienza, su hermana, que fue alguien, estuvo con él hasta el día de su muerte, comienza a notar en su hermano que tenía síntomas de demencia y de suicidio. Muchas veces Nietzsche quiso matarse y salía muchas veces en la noche encuerado, casi en calzones, gritando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Con una lámpara. Acabó totalmente, ¿verdad? Lo sabemos, en la locura total. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, se vuelve homosexual, y Nietzsche se burla de la humildad y de la mansedumbre de Jesús. Porque para la cosmovisión de Nietzsche, el ser humano no podía ser débil, y para él la debilidad es ser humilde y ser manso de corazón, que fueron las primeras características de Jesucristo. Entonces, una persona así dijo: no es posible para mí que pueda ser una persona vencedora. Además, critica a Cristo porque no se defendió cuando lo crucificaron. Me río porque esto ya es verdad, la locura. Y lo mismo lo dijo el Dalai Lama, le dijo al Pablo en 1990, el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II: yo no creo en Cristo porque fue un débil que escogió a hombres pescadores del vulgo, hubiera escogido hombres sabios y hubiera triunfado. Esta es la cosmovisión, nótenlo, de los seres humanos que desconocen que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, los pensamientos de Dios tienen que ser, si existe Dios, más altos que los nuestros. Entonces Dios escoge de una manera deliberada que su Hijo baje al mundo y nazca en un pesebre, con vacas, becerritos, toros, en una pobreza impresionante. Él escoge que su Hijo trabaje como carpintero. Él escoge que su Hijo se despoje no de su deidad, sino de sus atributos y de su poder, y baja al mundo y continuamente repite esta frase: no he venido a hacer mi voluntad. Vengo a demostrarles a la raza humana que huyamos de nuestro ego, que huyamos de nuestro ego. La filosofía de Jesús era principalmente que el mayor enemigo que tengo en mi vida, dentro de mí, realmente el animal que tengo dentro, es mi ego. El enemigo más grande en un matrimonio es la lucha de egos. Cada quien quiere imponer su voluntad y a ver quién gana. Y así podíamos seguir. Jesús viene a desbaratar todas estas clases que hemos establecido, y el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, estas palabras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, fue locura para Nietzsche, fue locura para el Dalai Lama, pero a los que se salvan es el poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Viene Dios y dice: ustedes así como son piensan, voy a contradecir sus pensamientos, y la forma como los voy a salvar va a parecer locura a los griegos, a los religiosos. ¿Cómo el Hijo de Dios se dice Hijo de Dios? Si está escrito en la ley, decían los judíos: maldito el que es colgado en un madero. No, racionalmente, teológicamente, no puede ser el Hijo de Dios. Y los griegos: ¿cómo puede? Él no es como Sansón, él no es como Zeus, él no es como nuestros dioses, él no puede ser el Hijo de Dios. Nuestros dioses no permitirían eso de un hijo. Dios lo hizo a propósito para enloquecer nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. A propósito lo hizo Dios. Y más adelante dice el apóstol Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero miren, hermanos, vuestra vocación. No hay muchos sabios, no hay muchos Einstein, no hay muchos Bocelli, no hay muchos Pavarotti, no hay muchos Laplace, no hay muchas personas así renombradas, ni muchos poderosos,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que cuando yo diga Bocelli, ¿verdad? Se juntan miles de personas a oírlo, a Pavarotti o un concertista. ¿Y qué es lo que adoramos? ¿Qué voz tiene? Él debería decir realmente, ¿verdad? Esa es la honestidad de un ser humano. Que no es mi voz, yo nací con ella. ¿Y quién te la dio? Dios. Messi, un prodigio. Le preguntaba a un entrenador de fútbol: ¿a quién considera usted mejor? ¿A Cristiano Ronaldo o a Messi? Y digo, bueno, Cristiano Ronaldo creo que es el mejor jugador del mundo, pero Messi es un mago. O sea, nadie puede compararse las cosas que él saca de la bolsa, y él mismo lo dice. ¿Qué es lo que ha hecho que Messi no se ensoberbezca? Su humildad. Y ya lo pone y te sube Dios te sube mientras más reconozcas que todo viene de Él. Ser agradecidos en todo. Lo que tú tienes no viene de ti. Yo me he esforzado y fui a la universidad y he trabajado como burro y picado piedra. ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Y quién te dio la mentalidad? Cuando tú te deshagas de tu ego y pongas los ojos en el cielo, no te imaginas, 5 veces más las bendiciones de Dios caerán sobre tu vida y tu familia. Número 4, el nazismo. Adolfo Hitler en 1889 muere en 1945 con su esposa Eva Braun. Supuestamente los dos, él se quita la vida y él la mata a ella después. Funda el Partido Nacional Socialista en Alemania. Escribe Mi lucha, en alemán Mein Kampf, que este libro yo lo leí también como 2 veces, será uno de mis libros favoritos. Simplemente el Mein Kampf o Mi lucha es Hitler describe parte de su autografía y él comienza a tratar de proyectar cuál sería su problema de la eugenesia, que vamos a ver un poco más adelante. Hitler tiene un fenómeno que ningún politólogo, ningún historiador, ningún sociólogo del siglo XXI hasta este momento ha entendido, ni en el siglo pasado, por qué Hitler hizo lo siguiente. Su lucha era contra Rusia, José Stalin, en el norte Winston Churchill con Inglaterra, en el lado izquierdo Estados Unidos y Canadá. Se une Alemania, Italia y Japón. O sea, Hitler tenía 3 enemigos tremendos. Pero de repente, de una forma sorpresiva, vuelvo a repetir, inconsistente con su personalidad, con su proyecto en el libro de la lucha, se vuelve en contra de un pequeño grupo de judíos, sin tierra, sin ropa, sin medicinas, sin nada, absolutamente, como limosneros que vivían en ese tiempo en Alemania y en las ciudades europeas. Sin embargo, aquí hay algo impresionante. Él se volca completamente para exterminar algo que él veía en ellos como: tengo que acabarlos. Y si no extermino a los judíos, no va a triunfar el nazismo en el mundo entero. ¿Qué es lo que veían los judíos? ¿Por qué ese odio contra este pueblo, esta etnia que no representaba ningún problema, ni militar, ni político, ni económico? Pero comienza a llamarle la solución final y nombra a Himmler, nombra a diferentes subalternos de él que hagan campos de concentración en Auschwitz, que los metan en trenes, que los encueren, que los metan disque a bañar, y bajo los campos de concentración había llaves de gas, les abrían el gas y los mataban y los envenenaban. Niños, mujeres, ancianos y de todo tipo. Termina la Segunda Guerra Mundial, llega el general Douglas MacArthur, entran por Normandía, Francia, que fue la más grande intervención de Europa para poder entrar, y de Estados Unidos a Berlín, rodean a Berlín, por acá llega Stalin, llega Churchill, llega el general MacArthur,
Hitler sabe que no hay escapatoria, se suicida en el búnker que él tenía y se mata y termina el nazismo. Planea la solución final y uno de sus experimentos más importantes fue la eugenesia. La eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia, escúchame con atención, para perfeccionar al ser humano, que es el mismo proyecto del actual Foro Económico Mundial que dirige un hombre alemán, Klaus Schwab, con su consejero Noah Harari, que acaban de declarar: la Biblia no existe, Cristo no existe, vamos a crear una super raza. La misma etiqueta de los nazis vuelve a repetirse en el siglo XXI. La historia nos enseña que el hombre que no aprende la historia está condenado a repetirla. Y es lo que quiero tratar de enseñarles: cómo estamos engañados, cómo personas tan inteligentes, Klaus Schwab, 4 o 5 doctorados, Noah Harari, uno de los pensadores más grandes filósofos que hay en el mundo, Jesús ni siquiera existió, cabeza de aguacate. Como le pregunté un día a un ateo que amigo, yo ni siquiera creo que Cristo existió, y le pregunté, ¿me podría decir la fecha? 15 de mayo 1989. ¿Desde cuándo lo contamos? ¿Desde Buda? ¿Desde Zoroastro? ¿Desde Mahoma? Desde Cristo. Cristo tiene un impacto tan grande en la historia que la divide. De llegar a la irracionalidad y a la locura de negar que Cristo existió, por el amor de Dios. ¿En qué consiste el engaño del nazismo, que está etiquetado ahora con diferentes ideologías y proyectos, en creer que hay una raza superior? Como le dijo Hitler, la raza aria, en creer que pueden triunfar los gobernantes totalitarios. El antisemitismo no es solamente un indicador de una cultura declinante, sino también del juicio inminente de Dios. Una vez tuve una discusión con un muchacho y me dice, no, es que los judíos no sé qué cosa. Le dije, bueno, le dije, tú eres un antisemita. Y me dice, no, claro que soy un antisemita. Y le dije, bueno, pero vamos a tratar de determinar los términos, porque si vamos a tener un debate, vamos a definir los términos. ¿Tú me puedes definir qué es un antisemita? Y se quedó así. Bueno, pues le dije, te lo voy a recordar, es una persona que odia a un judío por ser judío. Ese es un antisemita. Por ser judío. ¿Y qué te hizo a ti ese judío? Es que leí los protocolos de los sabios de Sion. El libro que escribieron los zares rusos antes del siglo XIX y que Hitler lo devoró y creyó. Y el libro de los protocolos de los sabios de Sion formó parte del programa de los nazis para exterminar a los judíos. Pero para concluir rápidamente con el nazismo, la Biblia nos muestra claramente por qué Hitler se volvió contra los nazis. Damas y caballeros, santos de Dios, la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 nos revela que Satanás, Lucifer, el príncipe de este mundo, sabe que le queda poco tiempo. No sabe exactamente cuándo, pero él calcula por los eventos que se están desarrollando que el tiempo ha llegado para su final. Satanás sabe que si él usaba a Hitler para exterminar a los judíos no iban a poder recobrar su nacionalidad, que fue el milagro de toda la historia el 14 de mayo de 1948. Cuando David Ben Gurión es nombrado primer ministro de Israel, del Estado libre, soberano, independiente de Israel, después de que este grupo étnico por casi 2000 años fueron expulsados en la Inquisición, los asesinaron por no pertenecer a Roma, los persiguió San Felipe, los grandes líderes del Vaticano, los expulsaron de España, de Francia, de casi todos los lugares, los pogromos en Rusia, casi los hacen como Hitler también. Era un odio, un exterminio de hace siglos, desde que el faraón los esclavizó 400 años, que nadie se ha entendido por qué los judíos.
Porque en el libro Los Protocolos de los Sabios de Sión dice que los judíos fueron dueños de las fábricas, que los judíos eran los más grandes inversionistas, que el problema de ellos era que eran unos codos empresarios, que los judíos esto y el otro. Esto es lo que enseñaba este libro escrito por los Ares para descubrirlos. Escuchen esto: el holocausto, la matanza y el genocidio de los judíos, completamente hecha en tierra, la famosa teoría de que eran ricos. Porque si eran y tenían el poder que tenían, ¿por qué nadie los defendió? Nadie levantó un dedo en Alemania ni en el mundo entero, porque no tenían ni casas, ni edificios, ni eran dueños de los bancos, y se acabó la calumnia tan grande que manejaron durante más de 85 años para aniquilar a un pueblo que no han podido hasta este momento aniquilar. Y eso por lo que se llama el movimiento sionista, que es el movimiento que está tratando de poder tener una tierra, un lugar, una patria donde podamos vivir la mayoría y donde estemos libres del peligro del exterminio. Aunque no nos vamos a extender en esto es una evidencia realmente que les voy a decir lo siguiente: la sobrevivencia, la mera sobrevivencia del Estado judío es la evidencia más grande que Dios existe. Tengo este libro. Nos dijeron que la democracia había venido de Atenas y de Roma. Mentiras, mentiras, mentiras. Los principios de la democracia occidental vinieron de este libro escrito por judíos que se llama la Torá en el Antiguo Testamento, y que implementaron las leyes en contra de la esclavitud, porque el pueblo judío es un pueblo que nació de la esclavitud. Cuando nacieron de Egipto, Dios les levanta un libertador que se llama Moisés, que los guía por el desierto y les da sus leyes. Y estas leyes están aquí, y todas estas leyes están en contra de todo lo que en el siglo XXI los gobiernos están tratando de implementar. La ideología de género, matrimonios gays, el aborto, gobiernos totalitarios, todas estas cosas van en contra de esto. Esta es una de las razones también por las que el diablo sigue odiando a los judíos y a los cristianos. Vivimos un mundo completamente desarticulado, engañado, y es hora de despertar. Es hora de predicar este evangelio. Jesús dijo en Juan 8:32: el día que conozcas la verdad te hará libre. En otras palabras, tú eres un esclavo, te lo digo en esta mañana, tú eres un esclavo sin que tú lo sepas, porque tus pensamientos, tus ritos, tu teología de evolución, tu ateísmo, tu humanismo, tu darwinianismo, tu existencialismo y todas estas cosas, tu homosexualismo, tu transgénero, te han encerrado en una burbuja de mentiras donde eres esclavo sin que tú te des cuenta. Y viene Jesús a rompernos esa burbuja y a decirme: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. Deja de luchar ya con intelectualidad y que esto y que por acá será verdad, será mentira, será melón, será sandía. Ven a mí, dice Jesús, yo soy la verdad, la única verdad. No soy algo de la verdad, soy la verdad claramente en un ser humano. Y yo puedo, a través de la Biblia, guiar tu vida, guiar tu matrimonio, guiar tu negocio, guiar tu nación, si tan solo me sigues. Hoy como nunca este mensaje tiene que predicarse, porque el hombre necesita conocer la verdad en la cruz, el amor de Dios en una cruz. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue herido y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Lo tuvimos por desechado, por abatido de Dios, pero Él cargó en esa cruz lo que tú merecías pagar y lo que yo merecía pagar. Y ahora Dios te ofrece y te dice: ven a la cruz así como estás. No me importa que me digas: soy un narcotraficante, soy homosexual, soy lesbiana, soy borracho, parrandero, jugador, engañador, fraudulento, ateo, creo en la evolución. No me importa. Ven a mí, dame oportunidad, dice Dios, de entrar a tu vida.
ábreme la puerta de tu corazón, permite, ya has buscado por muchas partes. Yo busqué, no se imaginan tanto lo que yo busqué en mi vida. Cuando encontré a Jesús hace 49 años, supe hace 49 años que ya no tenía a quien buscar. Él era lo que yo estaba buscando en las filosofías del mundo. Él era lo que mi alma deseaba. Él era lo que realmente me iba a dar satisfacción a mi vida de ahí en adelante. Y le dije a Jesús: entra a mi vida, Señor, te necesito. Te pido perdón por mis pecados y te doy las gracias por tan grande salvación. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, después de este mensaje, inclina tu cabeza, le van a pedir a Jesús entrar a tu corazón? Te voy a ayudar con estas palabras. Esta mañana, ninguno de ustedes ha venido por coincidencia. Las coincidencias no existen. Hay un propósito determinado de Dios desde que tú naciste, de que conocieras esta mañana a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora Dios te pide que te arrepientas de tu vida, que te vuelvas a Él con todo tu corazón y que le digas estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por mi soberbia, por mi ego. Creo que en esa cruz con tu sangre preciosa pagaste por mí. Creo que a los 3 días venciste la tumba para entrar en este preciso momento a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que de aquí en adelante la corta vida que me queda la pueda yo vivir con sentido y con propósito, sabiendo que existes, porque ahora sé que cuando yo muera, moriré en paz, porque en ese momento recordaré que mis pecados los has perdonado en la cruz de tu Hijo Jesucristo, en quien oro y te doy las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la... Amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro.
Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Conociendo los últimos tiempos, esta es creo que la 7ª o la 8ª conferencia. Dichosos los que están siguiendo esta serie. Estamos introduciéndonos en este libro maravilloso, porque no cabe duda que a través de la historia las preguntas más relevantes que los cristianos han hecho es: ¿cuándo regresa Jesucristo? No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí debemos estar conscientes que tenemos suficiente información para saber los tiempos. En Mateo 16, Jesucristo les dijo a los fariseos: miren el cielo cuando ya se juntan las nubes, vamos en nuestro vehículo, ¿verdad? Y de repente todo se pone negro. ¿Qué nos indica el cielo? Que no sabemos en 3 minutos o en 5 minutos o en 10 minutos. Lo que sabemos es que va a llover, porque se ha puesto, ¿verdad? Las borrascas de las nubes negras nos indican que va a llover. Así dijo Jesús: cuando veamos las señales que se encuentran claramente en la Biblia, debemos saber que nos encontramos en los últimos tiempos. Y una de las cosas que hemos tratado de demostrar, ahora sí que lo podríamos hacer de una forma dogmática, de una forma clara, sin ninguna duda al respecto y despejando todas las incógnitas que pueda haber respecto a la escatología o a las profecías bíblicas, es que la historia tiene que durar 6,000 años. Estoy haciendo un repaso rapidísimo de las 7 conferencias que llevamos o 6 conferencias que llevamos de esta serie. La historia tiene que durar 6,000 años. Muy bien. En la Biblia hay 2 medidas de tiempo de Dios. Uno, la semana de 7 días. Porque en 6 días Dios creó y el 7º descansó. Dios le dio a Israel el 7º día o el Shabbat, para que ellos recordaran que tenían que trabajar 6 por 1. Trabajo 6 días y descanso un día. 6 días y descanso un día. Este es el reloj cronológico de Dios, no solamente para la historia, sino para nuestra salud. Las personas que no tienen el hábito del día, para nosotros ya no es el sábado, es el domingo para la iglesia, porque la iglesia es diferente a la entidad de Israel. Las personas que no tienen el bendito hábito del domingo o el día, si tú trabajas en un hotel el domingo o en tu Uber el domingo, pues el lunes es tu día de descanso, necesitamos después de cada 6 días descansar un día. Y esta es la razón, damas y caballeros,
familia de Dios, por la cual la enfermedad número 1 del siglo XXI, de acuerdo a las clínicas más prestigiadas médicas como la clínica Mayo en Rochester, el Hospital Hopkins de Estados Unidos, las clínicas de Inglaterra, concluyeron hace 3 o 4 años que el factor denominador principal de los problemas mentales y físicos del ser humano en el siglo XXI, ¿cuál creen que es la causa? El estrés. Parece ser que ahorita la mayor parte de la gente está llena de ansiedad. Hay muchísima ansiedad en los seres humanos. Están inciertos del futuro, de si el seguro social, si se muere mi esposo, si se va mi hijo, si se va mi hija, si me deja mi novia o mi novio o del gobierno. Pero está en una tensión el mundo actualmente de ansiedad, que por las guerras nucleares, las amenazas del petróleo, las amenazas de la caída del peso, en fin, hay cientos de factores que pueden entrar a tu vida y quitarte la paz. La paz es el antídoto de la ansiedad. Y es increíble que hace 2000 años Jesucristo nos haya dado la medicina para el siglo XXI. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué es esa paz? Es un sentimiento de seguridad, de tranquilidad dentro de mí, en mi alma, que todo está bien. Que hay falsos profetas, falsos predicadores, que se cayó el peso, que el dólar, que la revolución, no importa lo que pase a nuestro alrededor, estamos aquí dentro con una seguridad que Dios está al control. ¿Ya oíste esto en el radio, en la televisión? Deja que pase esto en el gobierno, deja que pase esto, deja que pase lo que tenga que pasar en el mundo, va a pasar. Tú ten paz. Estate tranquilo. Porque si no tenemos esa paz y esa tranquilidad en nuestra vida, no es cierto que creemos en Dios. Tu cristianismo es una religión nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes ser muy activo y por acá y por allá, y repartir y hasta hablar de Cristo, lo que tú quieras. Pero si en tu alma tú no eres una persona que tienes paz, que te acuestas y no tienes necesidad de chochos, ni de pastillas, ni de un trago de alcohol para dormirte, o que no te despiertas a las 2 de la mañana como león enjaulado para acá y para allá, y prendes el cigarro, ¿y qué voy a hacer? Si eres una persona que te llamas cristiana y estás experimentando este tipo de vida, no es cierto que crees en Dios. Dice Santiago capítulo 2, tú dices que crees, los demonios también creen y te ganan porque tiemblan. Pero no basta creer y decir intelectualmente creo que Jesús nació en Belén y creo que leí la palabra de Dios. Demuéstralo porque es la justificación que se llama. Las obras justifican la fe, o sea, las obras no nos salvan, pero tu manera de vivir y de enfrentar la vida demuestra que realmente has nacido de nuevo. Que esa es la fe que salva. Ese estado que tú tienes de tranquilidad, de paz. Se fue mi hija, bueno, ya se fue, mi hijo ya se fue, ya pasó aquello, no lo voy a hacer regresar. Puedo estar como leona enjaulada en la noche. ¿Dónde se fue mi Pepita y mi Chencho? Etcétera, etcétera. Pero tengo paz porque no los puedo controlar yo. Todo está en las manos de Dios Padre, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Señor, vengo a la cruz, ahí está mi hijo, Padre Santo, yo no lo puedo cambiar. Mi matrimonio yo no lo puedo cambiar. Mi negocio yo no lo puedo cambiar. Señor, todo está bajo tu control. Yo quiero tener paz. La vida es bien corta y tenemos que estar tranquilos. Por nada estén afanosos. Es una orden en imperativo en el original, el gramatical griego.
por nada estés afanado. Es una orden del cielo. Sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y con súplica. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿No tienes paz? Porque no te hincas. La paz viene cuando alguien se hinca y en lugar de escaparse por la puerta falsa, no, pues así son todas las mujeres, y no, esto y el otro, y por aquí, por allá, y a ver, compadre, vámonos a la cantina y vamos a ponernos. Y cuando recurrimos a la puerta falsa, y sobre todo al alcohol, que el alcohol es el que le abre la puerta al animal que traemos dentro, cuando tú te pasas de 3, 4 copas de alcohol, le abres la puerta a la jaula, a un animal que traemos dentro, y vas a decir cosas, y vas a pensar cosas, y vas a hacer cosas que nunca hubieras hecho en tus 5 sentidos. Porque el alcohol nubla la razón y el entendimiento. Una muchacha que acepta tomarse 2 copas con su novio, ya perdió. Cuídate cuando tengas un novio que te da alcohol. Porque es la manera más fácil de doblegarte, de debilitar tu voluntad. Y tenemos que estar alertas, sobrios, porque el tiempo se acerca. Muy bien, ya los regañé. Veamos toda la palabra de Dios. Una tercera parte de la Biblia es profecías. El 33% de la Biblia está compuesta de profecías bíblicas. Ahora, muy bien, hay 2 eventos proféticos en la Biblia, 2 principales eventos que van de la mano. Se van a sorprender de esto. 2 cosas proféticas, 2 eventos proféticos. Uno ya sucedió, y porque ya sucedió, el otro tiene que suceder, porque los 2 van de la mano. El primero es el renacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Es el primer evento profético que se tenía que cumplir para que se cumpliera el segundo evento profético, que es el más importante para todos nosotros, y me refiero al arrebatamiento de la iglesia, al rapto de la iglesia. Si Israel no hubiera regresado a su tierra en 1948, el rapto no podría suceder, porque para que sucediera el rapto, primero Israel tenía que estar en su tierra. Ahora, ¿por qué estos 2 eventos van de la mano? Porque son los 2 eventos más milagrosos de los últimos tiempos. ¿En qué sentido? Lo que hace de Israel un evento sin señales es que fue un renacimiento milagroso. En el Antiguo Testamento se sabía que Israel iba a regresar. Ezequiel 37, Amós capítulo 9, Jeremías, etcétera, etcétera. Todos, desde Deuteronomio, Moisés había hablado que Israel iba a ser cautivo en Babilonia. Los asirios se los llevaron hace 2700 años, 100 años después los babilonios, pero que vendría el tiempo cuando Israel regresaría y resurgiría, renacería, resucitaría como nación. Y este evento estaba profetizado, pero no se sabía ni cómo ni cuándo iba a suceder. Y de repente, de la noche a la mañana, la única nación que ha nacido en un solo día ha sido la nación de Israel. En el capítulo 66 del libro de Isaías, Isaías lo describe con estas palabras precisamente como un milagro. Dice Isaías 66, versículo 8:
¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído jamás que en la historia ha pasado algo similar? ¿Quién vio tal cosa? Las respuestas es nadie. ¿Nacerá una nación de una vez? No, esto es imposible. Jamás en la historia una nación ha nacido en un día, ni se ha formado en un día como un estado libre, soberano e independiente. Todas las naciones, como lo vamos a ver, han tenido un desarrollo, un progreso a través de ciertos factores que han tenido que cumplirse para que surja. En México tuvimos la Revolución Mexicana y Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, vino la confrontación, la muerte de Madero, etcétera, etcétera, Porfirio Díaz, y todos tenemos una historia hasta que por fin la república se hace una república, se convierte en un estado. Estados Unidos también tuvo su constitución, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera. Todas las naciones del mundo han tenido un progreso o un desarrollo para constituirse en lo que son, menos la nación de Israel. Y esto es a lo que nos confronta la Biblia. ¿Quién oyó cosa semejante? Un día o de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, es constituido un milagro el regreso de Israel en 1948, porque un milagro es definido como algo que desafía lo natural. Para que sea milagroso, tiene que ser un desafío a las leyes naturales o la capacidad de la comprensión humana. Por eso un milagro se clasifica como milagro cuando desafía lo natural y cuando va más allá de nuestra comprensión. Israel fue un milagro que en un día se pudiera determinar que se constituyera en una nación. Ahora, muy bien, lo que hace también de Israel un milagro es que ninguna otra nación jamás en la historia, número 2, ninguna otra nación en la historia jamás ha regresado a su tierra después de haber sido dispersada por más de una generación. Estamos compartiéndoles a todos ustedes, damas y caballeros y familia de Dios, cosas que tal vez nunca habías considerado. Están en la Biblia y lo hemos oído así, pero nunca nos hemos detenido a considerar estas cosas detenidamente, proféticamente, para poder evaluar el significado tan profundo que tiene a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Y esta es la razón de esta serie, Conociendo los Últimos Tiempos, de que comencemos como cristianos a ubicarnos, a examinar las cosas que parecían superficiales desde un punto de vista anteriormente, pero que ahora el Espíritu Santo quiere que nos concentremos y las desenterremos y nos demos cuenta del valor que tienen a los ojos de Dios y a los ojos de tu vida también. Porque ya cuando tú comienzas a evaluar estas cosas, dices, Dios mío, realmente nos queda poco tiempo. Nos queda bien poquito tiempo, tal vez menos tiempo del que queremos nosotros creer que va a suceder. Israel fue sacada de su tierra en el año 70 de nuestra era cristiana. 70 años después de que Cristo muere, viene Roma con el general Tito, y en el año 135, otra vez después, como 40, 50 años después, llegan los romanos por segunda vez, 2 veces, y arrasan completamente Jerusalén. Sacan a todos, a la mayoría de los judíos. Los judíos se van a Rusia, África, México, Guatemala, por todos lados son dispersados, y por casi 2000 años los judíos. En Rusia, pues es lógico que si vas a Rusia y tienes ahí 5 o 10 años y hablas español y no lo practicas, pues hasta el español se te olvida y acabas hablando ruso.
Si te vas a Alemania 5, 10, 15 años, 20 años, acabas hablando alemán. Nosotros aquí en Latinoamérica, los mexicanos, cruzamos la frontera con Texas. Mi esposa y yo, que vivimos en Texas desde hace ya como 12 años, nos hemos dado cuenta que el 90% de nuestros paisanos ya se les olvidó el español. O si hablan un español que es mezclado con muchas cosas norteamericanas. Y el fenómeno es muy interesante, ¿verdad? Porque tenemos que comprender esto para ver por qué es este fenómeno. Las familias que cruzan a los Estados Unidos no quieren ser identificadas que no sean norteamericanos por el racismo que hay. Entonces, mientras más chiquitos hablen inglés, más rápido creen ellos que los van a considerar parte de la familia norteamericana. Y la familia norteamericana también todos son refugiados, todos llegaron a Estados Unidos, alemanes, ingleses, franceses, italianos. No hay en Estados Unidos alguien que se llame verdaderamente norteamericano, porque los únicos ahora sí que norteamericanos son los apaches, los cherokees, los sioux, los indígenas que formaron y que pasaron por el estrecho de Bering de Asia y poblaron Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Así fue como todo el mundo indígena de Estados Unidos, Canadá hasta la Patagonia llegaron, porque todos vienen de Sem, de acuerdo al segundo hijo de Noé. Entonces, no quieren sentirse que son de otra nación y aprenden el español, lo que tú quieras y digas, y aprenden el inglés. Los judíos, 2000 años exiliados en el mundo, nunca se les olvidó su idioma, nunca fueron absorbidos por ninguna nación, porque acuérdense ustedes que al pasarte a otra nación te adaptas a la cultura de esa nación, pues para desarrollarte mejor socialmente también, más rápido aprendes sus historias, su cultura, etcétera, etcétera, porque es lo que nuestros hijos van a aprender también. Pero los judíos, en cualquier lugar a donde fueron del mundo, jamás olvidaron su religión, su adoración, ni su idioma. Y cuando las Naciones Unidas, por fin, sacan del Medio Oriente a los ingleses, en 1923, el general Allenby llega a Jerusalén y saca a los últimos musulmanes, que era el imperio turco, otomán turco. Se declara a Israel el 14 de mayo de 1948, el Estado libre, soberano e independiente en un solo día. A las 5:30 de la mañana nombran a David Ben Gurión el primer ministro de Israel, y ante los ojos del mundo entero, después de la masacre de los nazis, se dan cuenta que ellos tenían el deber y la calidad moral para regresar a vivir a su tierra. Y esto es maravilloso porque cuando llegan ellos a Israel el 14 de mayo de 1948, lo vamos a ver más adelante. Estoy dándoles una síntesis rápida. ¿Por qué en 1948? ¿Acaso Dios tiene coincidencias o cayó de chiripazo que fuera en el 48? ¿Por qué no en el 47? ¿O por qué no en el 49? Cada fecha que Dios tiene en la Biblia es significativo. Escuchen esto. De Adán a Abraham, 1948 años. Abraham es el padre de la nación judía. De Adán a Abraham, Abraham nació en el año 1948 desde Adán. De Cristo al nacimiento de Israel, 1948 años. ¿Ustedes creen que son coincidencias? Esto es impresionante. Tanto el padre que funda Israel como la fundación final de Israel es exactamente en los 1948 años que Dios había determinado que esto sucediera. Entonces,
todos estos factores que estamos analizando, nos damos cuenta que es algo que tenía que cumplirse. Y para terminar con esto, en el libro de Amós, capítulo 9, hace 2600 años, señores ateos, agnósticos, escépticos, la Biblia está llena de fantasías y que leyendas, etcétera, etcétera. No hay un solo escritor, un solo pensador, un solo filósofo, alguna persona pseudocientífica o científica que se haya atrevido a decir: la Biblia tiene errores, sin haberlos él comprobado. Lo que tú oyes en tu escuela, Adán y Eva fueron leyendas, esto es leyenda, muchas contradicciones. Toda la gente que tú oigas hablar, o en tu familia o amistades, de la Biblia, ¿sabes por qué dicen lo que dicen? Porque si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Les voy a dar un ejemplo para no ir tan lejos. Hace algunos meses o algunos años, se llegó a comenzar a propagar que la tierra es plana y comenzaron a bombardear las redes sociales que la tierra es plana, que la NASA engañó y que había pruebas y por aquí, por allá, y nos comenzaron a dar a mí. Yo dije: ¿están fumando marihuana ahora ya todos? ¿Cómo es posible? Y llegaron yo tengo amigos míos que llegaron preparados. Oye, hermano, es que es verdad, nos engañaron. Le digo: mira, por el amor de Dios, simplemente ve un eclipse lunar. Ve un eclipse lunar nada más para comprobar que la tierra no es plana. Ahora pregúntale a cualquier piloto, pregúntale a cualquier astronauta. Las fotos que se han tomado desde Marte, desde Luna, son falsificadas. ¿Quién lo dijo eso? La revista El Calimán. Increíble. Pero vean cómo llegamos a aceptar cosas que son científicas. Ya no digamos del carácter espiritual o filosófico religioso. Cosas que son científicas. Llegamos a atacarlas y a tratar de cambiar para poder introducir mentiras. Y sabemos quién es el padre de la mentira. Juan 8:44. Satanás. Llegar a confundir completamente las mentes. Y en un momento con los estudiantes ya de secundaria, pues ¿qué es verdad entonces? Lo que nos enseña, lo que no nos ha enseñado. Ahora, con que la tierra es plana, ¿será cierto? ¿Será melón, será sandía? ¿Será, ya sabes? Ese es el mundo en que vivimos. En Amós 9, versículo 14 y 15, hace 2600 años. ¿Hace cuánto? 2600 años se escribió esta profecía. Y si trajiste tu Biblia, ahí apúntale en tu Biblia junto 14 de mayo de 1948. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. La primera profecía es que ellos no se iban a quedar exiliados durante toda su vida. Llegaría el momento, sin decir cuándo, ni cómo, ni dónde, que Israel regresaría a otra vez recobrar su identidad como nación. Número 2, vean todas las profecías en 2 versículos. Número 2, cuando llegaran iban a edificar las ciudades asoladas y las iban a habitar, a plantar viñas y beber el vino de ellas, a hacer huertos y comer el fruto de ellos. En segundo lugar, cuando Israel regresó en 1948, no había un solo árbol. Un solo árbol no había en Israel, era un desierto. ¿Cómo puedes tú hacer que prospere la tierra y produzca vegetación en un desierto? Pero la Biblia dice que cuando ellos regresaran, iban a comenzar a levantar ciudades y a plantar árboles.
En 1950 y 52, 2 o 3 años después de que Israel regresó, plantaron 6 millones de olivos. En la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, escuchen, desde la última de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, del rey Nabucodonosor, hasta 1950, nunca había habido una obra tan portentosa que era casi, nadie se podía imaginar que se podía lograr. Lo hicieron los judíos para que se cumpliera la segunda profecía. Ahorita hay más de 12 millones de árboles plantados en Israel. Impresionante. Y en tercer lugar, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, nunca más, desde que lleguen, serán arrancados de su tierra, porque yo se las di, dicho Jehová Dios tuyo. Cuando nosotros vemos la concentración de la Biblia de la nación de Israel, lo primero que mucha gente se pregunta es: ¿y por qué Israel? ¿Y por qué no México? ¿O por qué no Francia? ¿Qué son especiales los judíos? Ay, sí, ¿y por qué no los italianos? ¿O por qué no los rusos? Mira, simplemente Dios es soberano. A Él le dio la gana, es lo que significa la palabra soberano, escoger un puntito chiquito geográfico, porque si tú vas a un mapa, Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey, de Estados Unidos. Es un puntito insignificante en el Medio Oriente, donde Dios lo nombra en Ezequiel 5, versículo 5, el ombligo del mundo. La palabra que se dice Israel está en el Jerusalén, en el centro de la tierra. Esa palabra centro en Ezequiel 5:5 es la palabra hebrea ombligo. Y ahí Dios concentra que sea el centro de todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el final. ¿Con qué propósito? Para que todos nosotros los seres humanos pudiéramos concentrarnos en ese lugar geográfico desde el principio hasta el fin. Y ahorita los que vivimos la última generación, sepamos que Israel es el termómetro de Dios. Todo lo que vaya a suceder en el mundo tiene que suceder en Israel como señales de los últimos tiempos. Si queremos saber qué tan cerca estamos de los tiempos finales, pongamos atención en lo que ahorita está pasando en Israel. Ahora que vayamos en junio al viaje que vamos a hacer a Israel, vamos a tener mucho más tiempo de ver en cada lugar que vamos a visitar: Masada, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, Haifa, Tel Aviv, etcétera, etcétera, la tumba de Cristo, el monte Gólgota. Vamos a ver, porque una cosa es que yo les predique desde aquí y otra cosa es que estés enfrente del lugar donde Jesús estuvo enterrado. Una cosa es que yo les diga: la batalla del Armagedón, Napoleón cuando llegó a Megiddo, que es el valle del Megiddo donde va a ser la tercera guerra mundial, Napoleón dijo: aquí se va a pelear la última guerra. Y una cosa es decir ahorita esto, y otra cosa es el Valle de Megiddo. Cuando lleguemos ahí, hay como unas plataformas, y cuando hablemos del Valle de Megiddo, con sus ojos los que vayan a ir, van a ver el Valle del Megiddo y van a decir: Dios mío, aquí yo ya no voy a estar. Aquí es donde la Biblia profetizó hace cientos de siglos que se desencadenaría el final de la historia del ser humano, cuando todas las naciones se vengan contra Israel. Es interesante que Dios haya dicho que nunca más iban a ser arrancados, porque a la media hora, a las 6 de la mañana del 15 de mayo, amaneció
El 14 de mayo David Ben Gurión mandó por el radio: somos un estado libre, soberano, independiente. Se cumplía Amós, Ezequiel 37, 14, 15, etcétera, etcétera. Media hora después los atacan los árabes. 1957, 56-57 viene la Segunda Guerra de las naciones que los rodean, que son Libia al norte, Siria al norte, Irak, Jordania y Egipto. Son las naciones que hacen frontera con Israel. Los atacan y llega la famosa Guerra de los 6 días. 6 de junio de 1967. ¿Qué pasó el 6 de junio de 1967, que se conoce como la Guerra de los 6 días y que, de acuerdo a uno de los generales más sobresalientes de todo el siglo XX, porque cuando vemos la Primera Guerra Mundial, usaban todos sus rifles con bayoneta, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial, ya la bomba atómica, la desintegración del átomo fabricado por el elemento uranio 235, en 1952 la bomba de hidrógeno. Y cuando llegó la guerra del Golfo Pérsico, 1990-91, que Saddam Hussein, ¿se acuerdan?, invadió Kuwait, poniendo como pretexto que tenía una deuda de petróleo que no les habían pagado, que lo único que quería era apoderarse del petróleo y apoderarse del Medio Oriente. El papá Bush, el expresidente del papá del que fue presidente, organizó una coalición de 29 naciones para ir a sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Y el general encargado de la organización de las 29 naciones que se formaron para sacar a Saddam Hussein de Kuwait se llamó el general Schwarzkopf. Este general, graduado de West Point, que es una academia en Estados Unidos, la más prestigiada para los militares, ya murió. Él escribió su libro, y cuando yo lo acabé de leer en la vida del general Schwarzkopf, él decía lo siguiente: yo admiraba a Napoleón, un general estratega tremendo, murió en la isla de Santa Elena. Por cierto, murió cristiano Napoleón Bonaparte, con la Biblia en la mano, en su pecho, y tenía leyendo el Evangelio de San Juan cuando Napoleón Bonaparte murió. Alejandro el Magno, dijo el general Schwarzkopf, las falanges de Alejandro el Magno, los griegos inventaron las lanzas altísimas, y entonces cuando venían los caballos, la caballería de Alejandro, las ponían así en el suelo y no los veían el ejército, y ya cuando venían las levantaban y se ensartaban en las lanzas, y se volvió invencible Alejandro el Magno con esta estrategia militar. Y el general Schwarzkopf dijo lo siguiente: ni Napoleón, ni Alejandro, ni Aníbal, ni ningún otro militar estratega de la historia he conocido que haya podido estar en una guerra como la de los 6 días. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días que se considera por el general Schwarzkopf y ahora en los libros de la milicia como uno de los milagros más grandes que ha habido de una confrontación en la historia humana? Fue lo siguiente: el 6 de junio de 1967, el presidente de Egipto, Abdel Nasser, junta al presidente de Jordania, al de Siria, al de Libia, en una reunión, al de Irak. Vamos a destruir a Israel. Somos 15 millones más que ellos, o 20 millones aproximadamente más que ellos. Ahorita les doy la proporción. Vamos a juntarnos, extirpemos este problema ya y echémoslos al mar Mediterráneo. Entonces se juntaron todas las naciones con frontera con Israel el 6 de junio y el día 7 de junio un sargento israelí intercepta a un mensaje de un sargento iraquí de un tanque de guerra preparando la invasión contra Israel. Israel desde entonces hasta nuestros días, escuchen, no
hay aviación más poderosa que la que tienen los judíos actualmente. Son los mejores pilotos del mundo, más que los norteamericanos en los F-16, F-15, más que los MiG rusos, más que los aviones ingleses. No hay nadie ahorita en el siglo XXI que tenga una fuerza aérea tan poderosa como los judíos. En 1967 no tenían los F-35 que tienen ahorita. Imagínense nada más, que ya son unos superaviones de combate. Vamos a Israel y vamos a ir, están las 24 horas patrullando el espacio aéreo. Las 24 horas. ¿Y dónde creen que tienen los aeropuertos? No va a ser en Tel Aviv, ahí vamos a aterrizar, ahí aterrizan todos los vuelos internacionales, los tienen debajo de la tierra. Hay por todo Israel túneles impresionantes de donde salen los aviones. Y los cierran y los tapan, los camuflajean. Bueno, 6-7. El 8 de junio, los pilotos judíos se suben a 6 aviones. Y a las 5 de la mañana, cuando los egipcios estaban dormidos, y los jordanos estaban dormidos, y los sirios estaban dormidos, en los 6 aviones los judíos destrozan toda la aviación de Egipto, la aviación de Jordania, la aviación de Siria, en menos de una hora. Una vez que acaban completamente con toda la aviación de todos sus enemigos en un día, desde arriba del aire, ahora ellos controlan el aire. Y el que controla el aire, controla la guerra. ¿Hay alguna relación espiritual? Cuando usamos la oración, que es desde el aire, controlamos la tierra. Cuando tú oras, te elevas a la dimensión espiritual para que tu hijo sea protegido, para que tu matrimonio sea protegido. Bueno, esto solamente es una similitud que quiero usar, ¿verdad? Pero una vez que dominamos el aire, podemos dominar la tierra, porque en todo hay enseñanzas espirituales. Entonces los judíos destrozan completamente toda la artillería, para no hacérselas más largo. El sexto día de la guerra, los judíos habían entrado a la península del Sinaí. Habían llegado a las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, al norte del mar de Galilea. Toda la franja de Gaza era de ellos, y el banco oriental, donde es ahorita Jericó, lo que es Judea en el Antiguo Testamento. El sexto día, la Liga de Naciones, en aquel tiempo que se convirtió en las Naciones Unidas, les mandó un recado al general Moshe Dayan, porque también llegaron por primera vez en 2000 años a la ciudad de Jerusalén. Reconquistaban la ciudad de Jerusalén y le dijeron al general Moshe Dayan: ya párale, deténganse, porque si no va a haber un conflicto mucho mayor. ¿Saben por qué terminó la guerra en 6 días? Porque el séptimo tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, la cuestión es la siguiente. Ya no vamos a buscar más cosas, pero nunca más serán arrancados. Desde que han llegado, han intentado sacarlos y no han podido. En la guerra de los 6 días, quiero dar el último ejemplo. Todos ustedes que les interesan las matemáticas, hay una ley que se conoce como la ley de las probabilidades. Y dentro de la ley de las probabilidades existía esta supuesta probabilidad. Ahorita somos aquí como 1000 personas, 1300 personas aproximadamente. ¿Qué pasaría si tendríamos 20 rifles? Y ahorita nos rodeara un ejército de 50,000 soldados. En la ley de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? 10 a la 12ª potencia. None, nada, nothing.
cero probabilidades. Son las mismas probabilidades que los judíos tuvieron en la guerra de los 6 días, cuando más de 22 millones de árabes los rodearon con aviones, infantería, artillería, ejército, y ellos no llegaban ni siquiera al 1,000,000 de personas. Ni las armas que tenían aquellos, ni la cantidad de aviones que tenían ellos. Por eso se considera, y se sigue considerando, nunca más serán arrancados, porque todo lo que sucede en ese punto geográfico del mundo es milagroso. Y después se levantó la Organización para la Liberación del Movimiento de Palestina por Yasser Arafat. No han podido. Después Irán levantó a un grupo llamado Hezbollah, que significa el partido de Dios, sostenido y lo sigue sosteniendo Irán en el Líbano. Después se levantó otro grupo, Hamas. La palabra Hamas en el hebreo significa los violentos, en la franja de Gaza. Ahorita el presidente Mahmoud Abbas, ahorita ahí que son los que están mandando cohetes de los hospitales, etcétera, etcétera. Y hasta ahorita en el siglo XXI nos damos cuenta, Irán, que está convirtiéndose en el centro de las profecías ahorita, donde toda la atención ahorita volvió al mundo, y Estados Unidos mató al general Soleimán, etcétera, etcétera. Irán, ¿cómo irá a contestar? Estamos ante la Tercera Guerra Mundial. En las redes sociales nosotros publicamos un artículo donde yo dije, no es la Tercera Guerra Mundial, falta mucho para la Tercera Guerra Mundial. Expliqué por qué, ojalá que lo hayan leído, pero aquí lo pueden ustedes comprobar. Irán se convierte en el centro de la atracción del terrorismo internacional y se convierte en la nación número 1 terrorista del mundo actualmente. Pero escuchen esto, qué ironía, al mismo tiempo que Irán está considerado la nación terrorista número 1 del mundo, es la nación donde más cristianos hay. Donde más rápido está creciendo el cristianismo en Irán. Y la segunda nación que más persigue a los cristianos después de Irán es la China. Y es la segunda nación en el mundo donde más rápido está creciendo la iglesia. Esos son los caminos y los pensamientos de Dios. ¿Necesitaremos acaso en México persecución nosotros también para poder crecer? Ahora, de acuerdo a las profecías bíblicas, que ya no quiero adentrarme más, lo vamos a seguir viendo en esta serie, en Jeremías 49, del 32 en adelante, hace 2500 años, el profeta anunció con una palabra que es y que se usa en Jeremías 49, del 32 en adelante, Elam. Elam. Llegando a tu casa hoy, vean ustedes qué increíble la Biblia. Busca un mapa de Irán. Irán tiene frontera con el Golfo Pérsico, con el estrecho de Hormuz, donde el 25% del petróleo de Kuwait, de Yemen y de Irak y de Irán atraviesan diariamente con más de 18 millones de barriles de petróleos para surtir a Europa y al occidente. Elam está juntito al Golfo Pérsico, casi al sureste de Irán, y es como si fuera Guadalajara, como si fuera Jalisco, como si fuera un estado, pero ahí en Elam hay una centrifugadora que se llama Tanz, que se conoce como Tanz en Irán, y es donde están fabricando la bomba atómica, aunque tiene 16 más. Pero esa profecía de Elam, que pertenece a la nación de Irán, como si fuera Jalisco dentro de México, ahí en Jeremías 49 se profetiza que va a ser destruida. Y hasta ahorita no ha sucedido esta profecía. Esto es impresionante. ¿Qué va a pasar? O la aviación de Israel va a bombardear esta centrifugadora en Elam, o Estados Unidos, pero algo va a suceder en los próximos meses en Irán. No lo sabemos, pero bíblicamente Irán va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 38 y 39
en el Antiguo Testamento es la última profecía en el Antiguo Testamento de la invasión de Rusia. Irán aparece en la Biblia. ¿Con qué nombre creen que aparece Irán en la Biblia? Con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Y en 1979 el Ayatollah Khomeini le cambió el nombre de Irán a la República Islámica de Irán. Entonces, en la Biblia aparece con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Irán. Pero en la Biblia, Rusia, Irán, Turquía, Argelia, junto a Libia, al norte de África, Libia, Sudán y otras naciones como Afganistán se van a unir a Rusia para invadir Israel. Entonces, si Persia, si Irán aparece en Ezequiel 38, versículo 4 al 6, como aliado de Rusia para invadir Israel, significa que ahora este bombardeo de la centrifugadora en Elam va a ser el principio o lo que desencadene una guerra en el Medio Oriente. Pero una guerra nuclear no la habrá hasta después. Van a ser guerras que van a afectar el petróleo, van a afectar muchas cosas. Va a haber otra guerra en el Salmo 83, que va a ser antes de Ezequiel 38, donde las naciones con frontera con Israel, árabes van a atacar a Israel. Israel va a ganar de acuerdo al Salmo 83. Después, ya que se han destruido ellos, se junta a Rusia con las naciones musulmanas y el anticristo establece sus cuarteles generales en Irak. Irak se va a convertir en el centro del control del anticristo del Medio Oriente y de Europa. Y después dice Daniel 11, 45 en adelante, que entonces el anticristo cambia sus cuarteles a Jerusalén. Cuando les permite a los judíos reconstruir su templo, entra a los 3 años y medio a violar el templo y se desata la batalla final del mundo, el Armagedón, donde varias naciones no están de acuerdo con el anticristo, se juntan ahí en el Megido, y antes de que Israel sea destruido, Jesucristo, dice Mateo 24, 29 adelante, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con todos nosotros, con gran poder y gloria, para establecer su reino milenial en este mundo. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para ese día? Nosotros ya no vamos a estar en la mayor parte de estas guerras, vamos a ver algunas, pero estamos en el principio de los dolores. Explosión volcán, se aventó el Popo, tantas erupciones, fumarolas hace una semana, en Filipinas, otro volcán, y todo Australia casi el 70% quemándose, California quemándose, inundaciones, tsunamis. 1 billón de animales murieron en Australia. 1 millón de animales han sido extinguidos actualmente en el mundo. Los incendios en el Amazonas, ¿qué está pasando en el mundo? Los climas ya no son climas, ya no hay primavera, verano, otoño, invierno. Santos de Dios, familia de Dios, abramos los ojos. Ya abre los ojos y ve la realidad del mundo que estamos viviendo, que son campanadas del cielo anunciándonos, vengo por ustedes. Me fui a preparar lugar para ustedes, pero les prometí que vendría por ustedes. Y no solamente se van a ir con Jesús aquellos que dijeron que creían en Él, porque dice Mateo 7, vendrán muchos diciéndome, y yo les diré, cuando me digan, echamos demonios, hablamos lenguas, hicimos milagros, le hacíamos a la gente y se caían al suelo, y tumbábamos a la gente, y les diré, nunca los conocí, porque el cristiano no es conocido por lo que hace ni por los dones. El cristiano es conocido por el fruto. Los dones y los milagros se pueden imitar, pero el fruto del cristiano no se puede imitar. Y el primer fruto del cristiano es el amor.
el gozo, la paz. Tienes ese amor por tu familia, por tus hermanos en Cristo. Tienes ese amor por la obra de Dios, que crezca, que el Evangelio sea predicado. Tienes ese gozo en tu vida, levantarte contento. Aleluya, gloria a Dios. Jingle bells. Aunque no sea Navidad, que suenen los cascabeles. Tienes esa paz en tu vida. Esa es la evidencia que eres hijo de Dios. Y estarás listo cuando Él venga por la novia y tengas tu lámpara llena de aceite y nos vayamos con Él. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Soberano de los cielos y de la tierra, creador de todo lo que existe, porque todo lo que existe lo hiciste con un propósito, para que admiráramos tu creación y supiéramos que eres un Dios maravilloso. Hemos vencido al maligno. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. El mundo habla sus cosas y el mundo los oye. El que me oye, oye la voz de mi Hijo Jesucristo. Muchos de ustedes les invitamos en este momento a abrir sus vidas, su corazón, a la persona del Hijo de Dios, a Jesucristo. Si no lo tienes en tu vida, si tú no estás seguro de tener a Cristo en tu vida, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Y creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Y te pido que en este instante entres, me laves, me perdones y me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Con ese poder en el Espíritu Santo que me darás, por el cual seré sellado hasta el fin y sabré que te pertenezco y que ahora te puedo llamar Padre Santo que estás en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.